Hola nuevamente, estamos retomando la unidad temática 2 dentro de factores formadores, la geología de la provincia de Entre Ríos. ¿Se acuerdan que llegamos hasta ver qué es lo que había sucedido en los tiempos geológicos previo al cuaternario? Y entonces ahora vamos a seguir para tratar de interpretar qué es lo que pasó en periodos más cercanos. Entonces, posicionémonos bien en el tiempo geológico. Dentro de la era mesozoica estamos en el periodo cuaternario, y dentro del periodo cuaternario, ¿se acuerdan? Estaba constituido por dos épocas: el Pleistoceno, que va desde 1,8 millones de años al presente hasta 0,01, o sea, alrededor de unos 10.000 años al presente. Y el Holoceno va desde 10.000 años a la actualidad. Eso en cuanto a las edades absolutas. De modo que entonces vamos a retomar qué es lo que pasó después de, ¿se acuerdan que habíamos llegado a que había una formación geológica importante depositada por el río Paraná, que era la formación Ituzaingó? Y después, entonces, eso fue en un periodo hacia finales del Plioceno, inicio del Pleistoceno, y ahora ya en época del Pleistoceno inferior, netamente alrededor de 1,5 a 1 millón de años al presente, bajo condiciones de clima semiárido, se formó o se depositó la formación general alvear. O sea, la hipótesis geológica y que se ha demostrado es que esta formación fue originada por el abandono del valle del río Paraná, que se formó un pantano cuando fue evolucionando hacia la aridez, y que también este material fue después enriquecido con sedimentos eólicos provenientes del sureste de la zona cordillerana. Normalmente la llanura aluvial de la que estábamos hablando, del río Paraná, durante el cuaternario sufrió una dinámica de cambios de ubicación por abulsiones. Ese es el término geológico. Es decir, cuando el cauce del río se traslada de una posición a otra por desplazamientos discontinuos, no por un barrido lateral continuo, sino que es discontinuo, y es ahí donde queda un sector de ese valle abandonado por esa forma de meandros en que el río iba buscando su cauce en la llanura, y así es así que queda un valle abandonado importante del río Paraná que dio lugar a esta formación alvear. ¿Cuál es la característica de esta formación? Es que tiene abundantes limos marrones, pero muy ricos en carbonato de calcio, en nódulo de manganeso, y también cenizas volcánicas que son provenientes precisamente de los sedimentos eólicos de la cordillera. Esa cantidad de carbonato de calcio aumenta hacia la base porque es donde se ha formado lo que se denomina una toba calcárea. Esto es cuando se entrecruzan diferentes tabiques horizontales con tabiques verticales, porque va precipitando el carbonato de calcio emergente de un origen freático. Lo que da como resultado es esta toba con una estructura típicamente tabicada, se llama. Fíjense, hay tabiques que son horizontales, que se cruzan con tabiques verticales, que están concentraciones de carbonato de calcio, o sea, precipitaciones de carbonato de calcio. Esto es lo que se denomina toba calcárea. Fíjense que esto hizo como de trampa para captar el polvo proveniente de la precordillera. Esto entonces constituyó un banco de tosca y calizas blancas pulverulentas que pueden tener un espesor entre 1 y 9 metros, y lo relevante de esta formación es que dio forma al paisaje. Ese paisaje ondulado típico del suroeste y de la franja paralela al río Paraná donde se encuentra obedece a esta formación alvear.
porque ese relieve, sobre ese relieve moldeado por esta formación, se depositaron los sedimentos posteriormente. Entonces de ahí la relevancia de esta formación alvear. Y se puede observar a lo largo de la barranca del río Paraná, desde La Paz hasta Paraná, que está sobre la formación Ituzaingó. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la formación Ituzaingó son arenas gruesas depositadas por el río Paraná? Y sobre la formación Paraná, de Paraná hacia el sur. Esa franja continua de aproximadamente unos 50 kilómetros de ancho y alrededor de 25 a 40 metros sobre el nivel del mar en cuanto a la cota, a la altura. En este caso, esta formación alvear es la que se ocupa, es la tosca que se ocupa, que muchos denominan brosa, que se utiliza para los caminos. Volvemos a ver la imagen de la formación alvear y luego ya avanzando dentro de lo que es el Pleistoceno inferior a medio, o sea de 1.000.000 a 100.000 años al presente, bajo un panorama ambiental de clima muy árido, semiárido, un poco más frío que el actual, se formó o tuvo lugar la formación hernandarias. Esa formación hernandaria fue resultado de que el río Uruguay, que todavía no estaba exactamente en ese lugar, sino que estaba buscando su cauce, depositó, fue evolucionando hacia la aridez y entonces se fue secando, se fue formando un barreal, por eso dio lugar a esta formación muy rica en arcillas plásticas expandibles, o sea, con un alto contenido de arcilla, pero aparte de que tiene alto contenido de arcilla, son arcillas expandibles, o sea que se expanden mucho cuando se humedecen y se contraen mucho cuando se secan. Entonces de esta manera los suelos que evolucionaron sobre esta formación hernandaria tienen características muy típicas de la dominancia de este tipo de arcilla, que son las características vérticas que más adelante, cuando desarrollemos todo lo relacionado a las características de los suelos de nuestra provincia, se van a dar cuenta la importancia que tienen esos rasgos vérticos. También tiene algo de arena muy fina cuarzosa, pero fundamentalmente lo que la distingue es que es muy áspera al tacto, que tiene abundantes concreciones de carbonato de calcio, también tiene nódulos de manganeso y de yeso dentro de su constitución. Acá podemos ver una secuencia de estratigrafía de cuál es el perfil de la formación hernandaria, en donde se puede observar que tiene un sector inferior, un miembro inferior constituido por limos arcillosos de color grises, que sería este sector, con abundantes carbonatos de calcio, con abundante yeso. Después viene una sección intermedia, un miembro intermedio, que son depósitos loésicos de poco espesor, no más de 1 metro, que es lo que se denomina fascia eólica en la gráfica, y posteriormente se encuentra el miembro superior, que está formado por limos arcillosos marrón claro, que están organizados en estratos gruesos, y la característica es que estas arcillas son mucho más marrones, mientras que las arcillas del estrato inferior son verdosas, color gris de oliva, que están indicando las condiciones reductoras en las cuales se fueron depositando. Como puede verse, la extensión de la formación hernandaria es muy importante, abarca gran parte de la provincia, excepto esta capa digamos paralela al río Uruguay, y después este sector que es lo que ya vamos a ver, acá corre una fractura, entonces ahí no se depositó. Pero fíjense la importancia en cuanto a la superficie que ocupa de esta formación. Y en cuanto al espesor, o sea, el espesor completo en donde se encuentran depositadas un perfil de la formación hernandaria, puede variar entre 15 y 40 metros de espesor. Fíjense, acá podemos ver ese talud inclinado, está indicando que la parte superior es mucho más erosionable y que la parte inferior
del suelo, que es donde se encuentra esta formación hernandaria, es mucho más resistente a la erosión. Y eso explica la forma de talud inclinado que presenta este perfil. Entonces, lo que hay acá que remarcar es que se trata de arcillas plásticas con arenas muy finas, pero que básicamente hay una dominancia de arcillas, que arcillas de origen palustre lacustre. ¿Esto qué quiere decir? Que de algo que era un río, que fue secándose, fue evolucionando hacia la aridez y fue presentándose como un antiguo barreal. Y ese fue el origen. Entonces, sobre esa formación hernandaria, después se depositó otro material más loésico, que es lo que caracteriza al suroeste de nuestra provincia. El suroeste de Entre Ríos es un sector muy particular porque está separado del resto de la provincia por la fractura que une, que es Tostado, Paraná, Gualeguaychú. Entonces este sector está fracturado, entonces se separa del resto, pero por otro lado es mucho más elevado. Son las mayores alturas de nuestra provincia, entre 90, 100, 120 metros sobre el nivel del mar, se encuentran en este sector. Y entonces por eso este sector no comparte las características estratigráficas ni geomorfológicas del resto de la provincia, tampoco ha recibido los aportes del noreste durante todo el Cuaternario, y sí ha estado sometida directamente a la influencia ambiental pampeana. Es por eso que el resultado de la estratigrafía del Cuaternario en este área es la formación Tesanos-Pinto. Vamos a ver que esta formación Tesanos-Pinto tuvo su origen en el sistema eólico pampeano. Cuando se habla del sistema eólico pampeano nos estamos refiriendo a una cantidad de sedimentos que vinieron del suroeste de nuestro país en un periodo del último máximo glaciar, o sea, el periodo de última glaciación, donde era muy frío y muy árido. Entonces este aporte de sedimentos originó el denominado sistema eólico pampeano, que comprende, por un lado, lo que es Pampa Sur o Mar de Arena, que son los materiales más gruesos, las arenas más gruesas, y luego una franja que es la denominada Pampa Norte, que abarca más o menos unos 2.000 kilómetros de largo y aproximadamente unos 300 kilómetros de ancho, dentro de lo cual los materiales son mucho más finos. Ese es el loess caracterizado por un alto contenido de limo, y que es lo que llegó en esta franja que vemos en la gráfica, que tiene que ver con el suroeste de nuestra provincia. Loess deriva del alemán loch, que significa frangible, ligero, poco compacto, porque esas son las características de este material transportado por el viento. Es muy fácil de desmenuzar, es muy suave al tacto, tiene un aspecto de talco. Entonces todas estas características del material que trajo el viento y que ha sido desgastado por el viento, obedece por eso al concepto de loess, trasladado por el viento y con esas características. Entonces, lo típico en nuestra provincia de la influencia pampeana es esta formación Tesanos-Pinto. Entonces, de lo que venimos diciendo, queda claro que esta formación se desarrolló en un panorama ambiental de clima árido, un ambiente desértico, con muchos torbellinos, con muchas nubes de polvo, y la característica o la mineralogía de esta formación es que tiene un alto contenido de limos, y que en la fracción arcilla domina la hilita, o sea, una mineralogía de arcilla totalmente distinta de la que veníamos hablando en la formación hernandaria. También tiene algo de arena y también muchas cenizas volcánicas, asociado precisamente a que vienen de la zona volcánica de la precordillera, y abundantes concreciones de carbonato de calcio, ya sea en la masa como a través de concreciones bien delimitadas. Acá podemos ver
En la barranca aproximadamente está entre 2 y 4 metros tienen de espesor, que está aflorando en este sector suroeste esta formación, y que la característica es que este material ha dado lugar a suelos muy fértiles. Son los suelos más fértiles y los mejores de nuestra provincia desde el punto de vista de uso agrícola, se encuentran en este sector suroeste de la provincia, que es donde se ha depositado la formación Tesanos Pinto. Entonces, acordémonos que tenemos mayoritariamente un sector en donde está esta formación, que no la tenemos en toda la provincia. Luego, ya en el Pleistoceno superior, bajo condiciones de clima más cálido y húmedo, donde comienza a haber una actividad fluvial generalizada, el río Uruguay deposita una formación que es la formación El Palmar. La formación El Palmar, que también es llamada formación Ubajay. Esta formación tuvo su origen en la depositación, como decíamos, que hizo el río Uruguay y constituyó la terraza alta antigua de sedimentación del río Uruguay. Y lo que la caracteriza no es solo la abundante cantidad de arena cuarzosa, rojiza o amarillenta, sino también los abundantes lentes de canto rodado, tanto de ópalo como calcedonia, y también abundante presencia de gravas que tiene esta formación. Entonces, lo que podemos ver y los estudios que se han realizado han informado que se trata de un material que deriva de las areniscas cuarzosas de la formación Butucatú, que habíamos hablado, que había quedado sepultada por los basaltos, y también basaltos mesozoicos que provienen de la alta cuenca. En el caso de la formación El Palmar, se encuentra en una franja que es la terraza alta fluvial del río Uruguay, la podemos ver en la gráfica, y que aflora desde la margen derecha del río Uruguay. Es una franja entre 4 y 15 kilómetros, con un espesor entre 3 y 12 metros de espesor, y la podemos ver, es muy típico que probablemente algunos de ustedes hayan estado y se ubique en el Parque Nacional El Palmar, que se encuentra sobre esta formación. Bien, ya en tiempos más modernos, o sea, en el Holoceno superior, ya en el Holoceno, 1500 a 1200 años al presente, se produjo bajo condiciones de intensa actividad fluvial con una energía mayor que las actuales. Se depositaron sedimentos aluviales formando las terrazas bajas de los principales afluentes del río Paraná y también del río Uruguay. Y es como que en este periodo, como se dieron condiciones para una intensa actividad fluvial, se socavaron y se hizo un relleno aluvial de los ríos y arroyos que habían sido excavados en fases anteriores. Entonces, las características de estos sedimentos es que van a ser arenas cuarzosas finas, o básicamente de la formación Ituzaingó, o pueden tener limos y arcillas de formaciones más modernas, como por ejemplo de Hernandarias o los loes de la formación Tesanos Pinto. Y en época de Holoceno medio al superior, o sea, unos 5000 años al presente, bajo condiciones climáticas áridas y semiáridas, con una dominancia de procesos eólicos, o sea, de captación del viento y depositación de arenas cuarzosas, amarillas, pardas, y que redistribuyó los depósitos aterrazados del río Uruguay, constituyeron las denominadas arenas eólicas asociadas al río Uruguay, que son material formador de los suelos que se encuentran en el este de nuestra provincia, que son suelos básicamente un poco evolucionados con un dominio absoluto de las arenas. Y hay otra que está propuesta de manera informal, porque todavía no ha sido formalmente presentada como formación, es la formación San Guillermo, que se plantea que es un aporte eólico que hubo más recientemente, o sea, entre 1500 y 1400 años al presente, con espesores muy poco espesor, entre 30 y 70 centímetros,
que se caracterizan por depositar material limoso, gris masivo, con arenas muy finas, que tiene poca arcilla, no tiene carbonato de calcio, pero que se hipotetiza que esta formación San Guillermo ha mejorado los horizontes superficiales porque ha sido un aporte eólico más moderno de los suelos que ya estaban formados. De modo que podemos, de manera de síntesis de la estratigrafía de la geología de Entre Ríos, podemos ver este cuadro donde están qué depositaciones hubo, qué formaciones geológicas tenemos en la era mesozoica y cuál en la cenozoica. En la era mesozoica, entonces, dentro del Cretácico, fue en el Cretácico inferior la formación serralleral, que originó la meseta basáltica. En un periodo dentro de este Cretácico un poco más árido, se formó sobre esta meseta, se depositó la formación Yerois, que son areniscas. Luego ya dentro de la era cenozoica, en el periodo terciario, Paleoceno y Eoceno, no hay registros sedimentarios, o sea, ha predominado la denudación, la exposición de los depósitos y no hay estratigrafía. Y ya en el Oligoceno fue la ingresión, en el Oligoceno inferior a medio fue la formación Fraiventos. ¿Te acuerdan? Las barrancas de Fraiventos, de la localidad en la República Oriental del Uruguay, o sea que son básicamente carbonatos de calcio, areniscas cementadas por carbonato de calcio o silicificadas. Ya en el Mioceno, dentro del terciario, en el Mioceno, en época medio o superior, se depositó la formación Paraná, resultado de una importante ingresión marina que cuando va en regresión deposita estos sedimentos de arenosos, sobre todo de arenas muy finas, que culminan en un banco calcáreo. Y ya en el Plioceno, medio a superior, es donde aparece en la llanura argentina el río Paraná y también el río Uruguay, y que en su accionar, en su dinámica buscando generar su llanura aluvial, depositó la formación Ituzaingó, el río Paraná, y la formación Salto Chico, el río Uruguay. En el período cuaternario, en el Pleistoceno, inferior a medio, posterior a esta depositación de los ríos Paraná y Uruguay, tiene lugar la formación alvear en un sector, en un antiguo cauce del río Paraná que fue abandonado, fue evolucionando hacia la aridez, entonces se depositó un material calcáreo caracterizado por las denominadas tobas calcáreas, y posteriormente la formación hernandarias, o sea que en un periodo de aridez también, que evolucionó hacia la aridez, el río Uruguay. El río Uruguay, que en ese momento divagaba por todo lo que es el interior de nuestra provincia, y que al darse condiciones de aridez fue depositando, se fue evolucionando hacia un gran barreal, dando unos sedimentos palustres, lacustres, dominado por arcillas expandibles, del tipo momollonita, que es la formación hernandaria. Y ya en el Pleistoceno superior se depositó la formación Tesanos Pinto como resultado o por la influencia de eólica pampeana, que se trata de un loess muy friable, de consistencia muy friable, con abundantes carbonatos de calcio, y que es un material que le ha dado una gran fertilidad a los suelos que derivaron de él. Y después tenemos la formación El Palmar, que también en este periodo Pleistoceno superior fue depositada por la actividad del río Uruguay, trayendo materiales de la alta cuenca. Por eso es que presenta arenas provenientes de las areniscas de Butucatú, y también material basáltico proveniente de la meseta basáltica de la alta cuenca. Y por último, ya en el Holoceno, dentro del Cuaternario lo más moderno, en el Cuaternario hubo un periodo de aridez, un periodo fluvial donde primero se rellenaron los valles aluviales del río
Paraná, digamos, de todos los afluentes del río Paraná y del río Uruguay, fueron rellenados por una intensa actividad fluvial, y posteriormente se dan condiciones de aridez que favorecieron a la remoción de las arenas, sobre todo las arenas eólicas del río Uruguay, en toda una franja paralela al río Uruguay. Y la formación geológica informal San Guillermo, que se trataría de un loess más moderno que la de Tesanos Pinto, que, o sea, trasladado por el viento, con un menor contenido de arena, pero que podría haber mejorado la característica de los horizontes superficiales de los suelos ya formados. Acá está sintetizada qué es la secuencia estratigráfica del borde occidental y del borde oriental, porque esto es para remarcar que Alvear o Hernandarias no se han sido registradas en la costa del Uruguay, y al igual que las arenas eólicas asociadas al río Uruguay no han sido registradas en el borde occidental. Esto es simplemente para que vean una foto donde una secuencia donde está Tesanos Pinto, Hernandarias y la formación Alvear. Esto está tomado sobre las barrancas del río Paraná hacia el norte de la localidad de Villa Urquiza. Está tomada esta fotografía, pero se puede ver la secuencia estratigráfica. La última es Tesanos Pinto. Y por último les quiero presentar el mapa geológico de la provincia de Entre Ríos, que fue presentado en el año 1995, se hizo en forma conjunta entre la Secretaría de Minería y la Dirección de Ciencia y Técnica del Gobierno de la provincia de Entre Ríos, junto con la Dirección Nacional del Servicio Geológico Minero del CEGEMAR, que entonces significó un gran avance, porque en realidad se inició todo el reconocimiento de suelos antes de tener bien definido un mapa geológico, que es lo que debería haber estado al inicio del relevamiento de suelo. Estas yo quiero remarcar que son las unidades litológicas aflorantes en la provincia, quiere decir que están en superficie. Entonces, acá queda claro que hay una dominancia absoluta de la formación Hernandarias, que es todo esto. Fíjense que gran parte de la provincia está ocupada por esta formación Hernandaria. Luego le sigue en la formación Tesanos Pinto, que es este sector rosado, que es donde tuvo toda la influencia del loess, recibió el loess que venía del suroeste. Después tenemos toda esta franja paralela al río Uruguay, donde se encuentran las arenas eólicas asociadas al río Uruguay. En esta franja, en donde cerca de Colón, está la formación El Palmar, donde está en el Parque Nacional Palmar, que vimos la foto, que son también arenas, solo que tienen abundantes cantos rodados, que no tienen estas arenas eólicas. Y después la Picada, que está, bueno, este es el arroyo Feliciano, pero en otros arroyos y ríos importantes de nuestra provincia se encuentra depositada esta formación La Picada, que constituyen las terrazas altas de estos ríos y arroyos del interior de nuestra provincia, que son los tributarios tanto del Paraná como del Uruguay. Y por último tenemos todo el sector del Taico, que este sector del Taico estuvo fundamentalmente influenciada por las ingresiones marinas, porque nosotros hablamos de la importante ingresión marina que hubo en el Mioceno, pero en realidad hubo otras, la más reciente, que no avanzaron tanto, pero sí tuvo mucha influencia en lo que es el delta del Paraná, donde podemos ver que influyeron en la característica de los sedimentos. O sea, hay una abundancia de sedimentos de origen marino, y por eso los suelos en este sector del Taico están caracterizados por tener altos contenidos de sales y de sodio. Esta es la bibliografía. Dentro de lo que se ha ido avanzando, hay varios geólogos que han trabajado en la geología nuestra, por ejemplo Florencio Anseñolaza, Martín Iriondo, Brunetto, Daniela Crolin. Por eso he tratado de concentrar cuál es la bibliografía más específica relacionada con todo lo que hemos desarrollado en esta presentación.
Y bueno, no resta más que decirle que pueden leer también el documento sobre las formaciones geológicas, donde está una síntesis de todo esto que hemos hablado. Y bueno, espero que esto les haya servido, que sea una herramienta útil al momento de que desarrollen su actividad como agrónomos, porque entonces van a poder entender ciertos comportamientos de los suelos en función de los materiales de donde derivan. Entonces, espero haber logrado ese objetivo. Quedo a disposición para cualquier consulta que quieran hacerme, ya sea por mail o podemos ver otras maneras. Y en principio, muchas gracias por haberme escuchado y hasta pronto.